Cirugía ortopédica y traumatología. Fracturas. Las fracturas se producen como consecuencia de un traumatismo único de intensidad superior a la que el hueso sano puede soportar. Podemos considerar tres tipos diferentes de fracturas según la intensidad de la energía que las produce y la condición del hueso en que se presentan. A, de alta energía; B, de estrés o de fatiga; y C, patológicas. Clínicamente, las fracturas pueden ocasionar dolor, tumefacción, deformidad e impotencia funcional. Siempre es conveniente explorar la función neurovascular distal a la fractura. El diagnóstico se confirma mediante radiografía simple en al menos dos proyecciones, generalmente anteroposterior y lateral. Las fracturas de alta energía pueden producirse por un traumatismo violento en situaciones como la práctica deportiva, los accidentes laborales, los accidentes de tráfico, caídas desde altura o por escaleras. La conminución es variable y depende de la energía del impacto, de la calidad ósea y de otros factores como el brazo de palanca ejercido por la fuerza externa sobre el hueso. Las fracturas por fatiga o estrés se deben a exigencias mecánicas cíclicas inversas, como cuando queremos romper la anilla de una lata de algún refresco con los dedos, moviéndola de un lado y a otro, o a fuerza de compresión repetidas. Pueden afectar a un hueso patológico, como las zonas de Lusser-Milkman, del raquitismo, y la osteomalacia, o a un hueso sano. La más conocida y frecuente es la fractura del soldado, de Deutschlander, del cuello del segundo metatarsiano, pero pueden presentarse en otras localizaciones en deportistas como el cuello femoral, la diáfisis tibial, etc. Las fracturas por insuficiencia o patológicas son aquellas que aparecen como consecuencia de traumatismos de poca intensidad sobre un hueso patológicamente alterado por procesos patológicos. Osteogénesis imperfecta, osteomalacia, osteoporosis, Paget, etc. O locales, neoplasias, lesiones pseudotumorales, etc. La osteoporosis es actualmente la causa más frecuente de fractura patológica. La fractura patológica más frecuente hoy día en nuestros hospitales es la de cadera de los ancianos, junto con los acuñamientos vertebrales osteoporóticos.
Consolidación de las fracturas. Una fractura supone el fracaso mecánico y estructural del hueso, pero también la interrupción de la vascularización en el foco de fractura. La consolidación de la fractura puede producirse de forma directa o indirecta. La consolidación directa, cortical o primaria, per primam, únicamente se produce cuando se consigue una reducción anatómica de los fragmentos y una ausencia prácticamente completa de movimiento, como en el caso de una osteosíntesis con placa. La consolidación se produce por el paso de conos perforantes en las zonas de contacto y la deposición osteoblástica de hueso nuevo en las zonas de no contacto, sin la participación de tejido cartilaginoso ni la formación de un callo de fractura. La consolidación indirecta o secundaria es la que se produce en las fracturas no estabilizadas quirúrgicamente, o en las que hay una cierta movilidad interfragmentaria controlada, osteosíntesis con clavos intramedulares o fijadores externos. Existen factores diversos que influyen positiva o negativamente en el proceso de consolidación. La edad avanzada, las patologías de base, EPOC, hipoproteinemia, tumores, infecciones, patología cardiovascular, patología reumática, y la ingesta de ciertos fármacos, corticoides, citostáticos, contribuyen negativamente a la consolidación. Factores locales. El hematoma del foco de fractura sirve de estímulo para desencadenar los factores bioquímicos que inician el proceso reparativo de la fractura. Su conservación favorece la consolidación. La presencia de periósteo, que cubra el foco de fractura, no interpuesto en el foco, favorece la consolidación. Factores de crecimiento. En general, todos los factores de crecimiento conocidos, con implicación en el sistema musculoesquelético, tienen una influencia positiva en el proceso de consolidación de las fracturas. Las plaquetas que van agregándose al hematoma liberan interleuquinas 1 y 6, y L1 y L6, factor transformador de crecimiento beta, TGF-beta, y factor de crecimiento derivado de plaquetas, PDGF. Existen además una serie de factores de crecimiento implicados en el proceso de consolidación. La llamada superfamilia del TFG-beta incluye varias isoformas, al menos 5, de TFG-beta y varias, al menos 13, proteínas óseas morfogenéticas, BMPs. Los factores miembros de esta superfamilia interaccionan con receptores celulares tipo serina, treonina, quinasa. Los factores de crecimiento fibroblástico acídico, FGF1 o alfa, y básico, FGF2 o beta, el PDGF y los factores de crecimiento similares a la insulina, IGF1 y 2, interaccionan con receptores celulares tipo tirosina quinasa. Se conocen algunas de las funciones de estos factores. Ciertos factores IL1, IL6, TFG-beta, PDGF, FGF1, FGF2 son fundamentalmente quimiotácticos y o mitogénicos y parecen regular la acumulación de células y su proliferación en las fases iniciales de la consolidación. Otros factores BMPs, IGF1 y IGF2 regulan la diferenciación celular en sentido osteoblástico. Las proteínas óseas morfogenéticas más implicadas en el proceso de consolidación son la BMP2 y la BMP7, proteína osteogénica 1 o P1.
foco de fractura. El foco de fractura y el proceso de formación del callo óseo precisa de estabilidad, siendo la movilidad en el foco un factor que puede retrasar o impedir la consolidación. El único movimiento en el foco de fractura favorecedor de la consolidación es la compresión axial moderada. Las fuerzas rotacionales oblicuas, transversas, de cizallamiento y de distracción son perjudiciales para la consolidación. Alteraciones en la consolidación. Cada fractura tiene un tiempo aproximado de evolución hasta la constatación clínica y radiológica de la consolidación. Se habla de retardo de consolidación cuando una fractura consolida pasado más tiempo del habitual para el hueso del que se trate. El término ausencia de consolidación se emplea para aquellas situaciones en las que se anticipa que la fractura no va a consolidar a menos que se intervenga desde el exterior. Existen dos tipos de ausencia de consolidación a considerar: atrófica, hipotrófica e hipertrófica. En la imagen de la izquierda encontramos un ejemplo de ausencia de consolidación hipertrófica en la tibia y el peroné. Se observa la existencia de una región radiotransparente en la zona central del callo, con la formación de una zona reactiva a cada lado en forma de campana, imagen en pata de elefante, típica de la ausencia de consolidación hipertrófica. El factor causal en este caso es la presencia de movilidad en el foco de fractura, que permite la rotura de los puentes de colágeno presentes en las fases iniciales de la formación del callo óseo. La que está sano, cansado de fabricar puentes de colágeno, que se rompen por la inadecuada inmovilización, forma hueso hacia los laterales, originando esta curiosa imagen radiológica de hipertrofia. Como el foco de fractura está sano, el tratamiento quirúrgico no implica su abordaje directo y consiste en el enclavado intramedular encerrojado estático y con compresión del foco de fractura. En la imagen de la derecha encontramos una radiografía que muestra una ausencia de consolidación atrófica de la diáfisis humeral. Como contraposición al caso anterior, observamos la presencia de un foco de fractura con extremos óseos afilados y desnaturalizados. No hay ningún indicio radiológico de la formación de hueso nuevo. El factor causal de la ausencia de consolidación atrófica es la interrupción del aporte sanguíneo al foco de fractura, por lo que también recibe el nombre de ausencia de consolidación avascular. El foco de fractura está enfermo y el tratamiento quirúrgico consistirá en la eliminación de los extremos óseos no vitales, el aporte de injerto, preferentemente autólogo de cresta ilíaca, y la estabilización del montaje mediante una placa con tornillos. Existen algunos términos relacionados con el injerto óseo y sus sustitutivos cuyas definiciones conviene conocer. Un material es osteogénico si posee tanto las células como los factores de crecimiento necesarios para la formación de hueso, cresta ilíaca antóloga. Osteoinductor si añadido a un tejido estimula sus células para que formen hueso, familias de factores de crecimiento óseo. Y osteoconductor si facilita su progresiva sustitución por el tejido óseo que lo penetra. Aloinjertos, matriz de hidroxiapatita. Dependiendo de sus propiedades biomecánicas, diferentes materiales pueden proporcionar mayor o menor soporte estructural. Tratamiento de las fracturas. Ortopédico. Bajo el término tratamiento conservador o tratamiento ortopédico, se contemplan todos aquellos gestos terapéuticos, incluyendo la abstención, que no requieren actuación quirúrgica. Determinadas fracturas requieren únicamente la estabilización mediante cerclaje y sindactilización. Utilizar un dedo de la mano o del pie para mantener alineado el adyacente mediante tiras de esparadrapo. Férulas
dispositivo rígido de yeso u otro material que recubre parcialmente un segmento, inmovilizándolo en una posición concreta, vendajes enyesados circulares, tracción cutánea, aplicación de peso a un segmento a través de la piel, o tracción esquelética, aplicación de peso a una aguja o clavo que atraviesa un hueso. Es necesaria la reducción por manipulación previa. Las fracturas por fatiga suelen consolidar simplemente con reducción de la actividad física. Como término general, una fractura sin desplazar requiere en principio un tratamiento ortopédico. Métodos ortopédicos. En esta diapositiva podemos ver algunos ejemplos de tratamientos conservadores. La tracción blanda suele utilizarse habitualmente en ancianos con una fractura de cadera, desde el momento de su ingreso en urgencias hasta la cirugía. Pretende conseguir una cierta inmovilización de la pierna con una disminución del dolor. Del estribo en el pie de la cama se cuelgan unos 3 kilogramos de peso. La tracción transesquelética se sirve de una aguja transósea para poder ejercer una tracción mayor sobre un hueso. Bajo anestesia local se pasa la aguja y se sujeta con un estribo y con cuerda para poder colgar un peso equivalente a un 10% del peso corporal. En ambos tipos de tracción es conveniente vigilar la correcta función neurológica periférica para evitar neuroapraxias por tracción. Las indicaciones más habituales para colocar una tracción transesquelética son las fracturas diafisiarias de fémur, en el adulto hasta la cirugía y en el niño como inicio del tratamiento definitivo hasta la aparición del callo de fractura y la colocación del yeso, y las fracturas sin desplazar del acetábulo, distracción de la cabeza femoral. Quirúrgico. En líneas generales, cuando una fractura precisa tratamiento quirúrgico, existen dos posibilidades: la fijación interna y la fijación externa. La fijación interna consiste en el abordaje abierto y la utilización de algún tipo de material de osteosíntesis para la estabilización del foco de fractura. Dentro de la fijación interna encontramos a la osteosíntesis con placas y tornillos en forma estática o con cerclajes y tornillos deslizantes sobre placas, DHS, DCS, consiguiendo una compresión dinámica, y B, los enclavados intramedulares. La fijación externa nos permite estabilizar fracturas sin introducir implantes metálicos en el foco, consiguiendo evitar riesgos de infección local en fracturas abiertas y controlar el sangrado en las fracturas inestables de pelvis, entre otras aplicaciones. Osteosíntesis. En esta diapositiva se muestran ejemplos de materiales utilizados para la fijación interna: placas con tornillos en el centro y la izquierda y cerclaje en la derecha. Enclavado intramedular. Los clavos intramedulares estabilizan las fracturas aprovechando la cavidad medular de los huesos largos. Su utilización se ha popularizado por la gran ventaja de su introducción a través de vías de abordaje quirúrgico menores, la disminución de la morbilidad respecto a las placas en fracturas diafisarias, la posibilidad de una carga precoz en muchos casos
y el respeto al hematoma del foco de fractura, beneficioso para la consolidación y no respetado al realizar osteosíntesis con placa y tornillos. Fijación externa. Existen fijadores externos monolaterales, circulares y mixtos que permiten la estabilización a distancia del foco de fractura. Se utilizan tornillos largos proximales y distales a la fractura, unidos a las barras externas para conseguir una correcta fijación. Fracturas quirúrgicas. Por su naturaleza. Cuando un paciente tiene una fractura, la decisión más importante a tomar y a comunicar al paciente es el tratamiento definitivo. Las fracturas pueden recibir un tratamiento ortopédico o quirúrgico. Existen fracturas que precisarán pasar por el quirófano para una cirugía. Entre estas encontramos fracturas quirúrgicas por su propia naturaleza. Intraarticulares desplazadas con un escalón articular mayor de 2 milímetros. Por encima de este desnivel, la fractura favorecerá la aparición de una artrosis precoz. Fracturas inestables después de intentar un tratamiento ortopédico. Se consigue la reducción correcta después de la manipulación y la inmovilización con yeso, pero se produce un nuevo desplazamiento no aceptable en los días siguientes. Extracción o separación sin contacto de los fragmentos en el foco de fractura. Fracturas patológicas con el mecanismo biológico de reparación alterado. Epifisiolisis tipos 3, 4, Salter y Harris. Fracturas que desarrollan un síndrome compartimental. Emergencia traumatológica. Por las lesiones asociadas. Algunas fracturas son quirúrgicas por las lesiones asociadas que presentan. Ante una fractura con una lesión neurovascular asociada, debemos estabilizar la fractura antes de la sutura vascular o neural. Las fracturas abiertas, las fracturas que desarrollan un síndrome compartimental, las fracturas múltiples en un politraumatizado o un polifracturado, constituyen lesiones que obligan a pasar por el quirófano. El objetivo en estos casos es la detención del sangrado de los múltiples focos de fractura. Las articulaciones flotantes, codo y rodilla, entendidas como fracturas diafisarias proximal y distal a la articulación en cuestión, obligan a realizar una cirugía en las fracturas periarticulares para conseguir una movilidad precoz y evitar la rigidez articular. Indicaciones de fijación externa. La fijación externa tiene múltiples indicaciones dentro del tratamiento de las fracturas. Las dos indicaciones más importantes a conocer son el tratamiento de las fracturas abiertas graves, todas las de tipo 3 de Gustilo y muchas del tipo 2, y las fracturas inestables de pelvis causantes de inestabilidad hemodinámica por sangrado. También utilizamos la fijación externa para las fracturas que se asocian a una lesión neurovascular. Primero fijar el hueso y luego reparar vasos y nervios. Las fracturas asociadas a quemaduras graves y las fracturas de los polifracturados y los politraumatizados. Fijadores externos. Con menor frecuencia, los fijadores externos pueden utilizarse con módulos de compresión para buscar una artrodesis en los alargamientos óseos, en los reimplantes de extremidades, en la corrección de contracturas musculares, para completar una fijación interna insuficiente y en ausencias de consolidación infectadas.
Se observa una radiografía simple de un alargamiento óseo. Se realiza un corte en el hueso seguido de la colocación de un fijador externo con un módulo con rosca que permite alargar a razón de 1 milímetro por día. Se observa el manguito del nuevo hueso, que se osificará una vez conseguida la longitud deseada. Se mantendrá el fijador externo hasta la osificación de este segmento alargado. Los fijadores externos también permiten correr al gato de mi vecina. Una fractura abierta es aquella que presenta una herida en el mismo segmento corporal que una fractura. La herida de la imagen se corresponde con una fractura de tibia y peroné. No es preciso que la herida y la fractura coincidan en el mismo punto anatómico, pero sí en el mismo segmento. Así, una herida en la pierna asociada a una fractura cerrada de fémur no constituye conceptualmente una fractura abierta en la extremidad. Fracturas abiertas. Gustilo y Anderson describieron la personalidad de las fracturas abiertas. La infección parecía ser la complicación más temible, que podía llegar cerca del 9,5% en los casos más graves. La segunda complicación asociada a las fracturas abiertas es el aumento del riesgo de un retraso de la consolidación o de una ausencia de consolidación. La clasificación de Gustilo y Anderson es compleja, pero a efectos didácticos podemos resumirla en 3 grados. Grado 1. Los propios fragmentos fracturarios cortantes ocasionan la herida, por lo que se abre de dentro a afuera, y la herida es menor de 1 centímetro. Presenta un grado de contaminación mínimo. Grado 2. Existe un grado moderado de contaminación y destrucción de partes blandas, pero sin llegar a constituir un grado 3. La herida mide entre 1 y 10 centímetros. Generalmente la herida tiene más de 10 centímetros y ocurre de fuera a adentro. Tanto la contaminación como la destrucción de las partes blandas son importantes. Según la afectación de partes blandas, se subdivide en 3A. Es posible la cobertura primaria de todo el hueso expuesto con partes blandas después de la limpieza y el desbridamiento. 3B. Para lograr una adecuada cobertura, es necesario recurrir a procedimientos especiales como colgajos o injertos. 3C. Existe lesión vascular asociada. Ante una fractura abierta, la primera medida a adoptar es la inyección en bolo de un antibiótico intravenoso, vacunación y gammaglobulina antitetánica. Posteriormente, y tras el estudio radiológico urgente, debemos llevar al paciente al quirófano para realizar una limpieza exhaustiva utilizando una pistola de lavado a presión, Pulsavac, un Friedrich de la herida y la estabilización correspondiente. En todos los grados mantenemos la antibioterapia intravenosa durante al menos 48 horas en el ingreso y opcionalmente durante 10-12 días por vía oral al alta.
grado 1 pueden tratarse mediante el método de osteosíntesis que se considere más adecuado, como si fueran fracturas cerradas. El riesgo de infección es muy bajo. Las fracturas de grado 3 siempre deben tratarse con un fijador externo. El riesgo de infección es alto, y sería un error introducir metal en un foco de fractura con un medio sucio. Las fracturas de grado 2 son motivo de controversia. Si la fractura no reúne muchos factores de riesgo, pueden utilizarse clavos intramedulares para su estabilización, pero si la herida es sucia o el riesgo de infección es alto por exposición ósea o tiempo de evolución, accidentes de tráfico con dificultad para la extracción del herido o traslado prolongado, deberíamos recurrir a un fijador externo. Se observan ejemplos de fracturas abiertas graves. En la imagen central se aprecia la presencia de un colgajo muscular para cubrir una exposición ósea secundaria a una fractura abierta grado 3B, estabilizada mediante un fijador externo. Síndrome compartimental. El síndrome compartimental puede definirse como el cuadro clínico que se establece cuando la presión tisular en el interior de un compartimento osteofascial aumenta hasta ocluir la circulación capilar. El aumento de presión puede deberse a circunstancias que aumenten el contenido del compartimento, edema resultante de un traumatismo, quemadura o reperfusión postisquemia, hematoma procedente de un foco de fractura, infusión intracompartimental accidental de líquido, etc. Y o reduzcan la distensibilidad del mismo, yeso o vendaje muy apretado, sutura de fascias a tensión, etc. Es importante considerar que para el desarrollo de un síndrome compartimental suele, pero no es condición imprescindible, existir una fractura subyacente. Las fracturas más frecuentemente asociadas a síndrome compartimental son, en este orden de frecuencia, las de tibia, antebrazo y codo, especialmente las fracturas supracondíleas infantiles. El hecho de que una fractura sea abierta no impide que pueda establecerse un síndrome compartimental. También puede aparecer en el posoperatorio de fracturas de tibia estabilizadas con un clavo intramedular. La isquemia consecutiva al aumento de presión desencadena fenómenos de necrosis muscular y nerviosa. Inicialmente el paciente refiere un dolor desproporcionado para la lesión que presenta. El dolor aumenta con el estiramiento pasivo de los músculos contenidos en dicho compartimento. Posteriormente aparecen alteraciones sensitivas. El pulso distal puede y suele estar conservado. La medición de la presión intracompartimental es conveniente desde un punto de vista médico y legal. Suele registrar valores por encima de 30-40 milímetros de mercurio, y la diferencia entre la presión compartimental y la diastólica suele ser menor de 30 milímetros de mercurio. La primera medida a adoptar ante la sospecha de desarrollo de un síndrome compartimental es la retirada de vendajes o yesos, manteniendo la extremidad afecta elevada para evitar el aumento del edema. Si el cuadro no cede, es necesaria la apertura quirúrgica urgente del compartimento o compartimentos afectos mediante la realización de una
fasciotomía. El síndrome compartimental es una emergencia y debe intervenirse sin demora. Si la descompresión del compartimento no se realiza a tiempo, pueden presentarse en la fase aguda fenómenos de necrosis con sobreinfección y de insuficiencia renal aguda por mioglobinuria, y en fase crónica retracciones musculares y alteraciones tróficas. El concepto contractura isquémica de Volkmann hace referencia a la fase de secuelas del síndrome compartimental volar o anterior profundo del antebrazo. Existe una variante especial de síndrome compartimental que presentan algunos pacientes y que se conoce como síndrome compartimental crónico. Suele tratarse de deportistas con gran hipertrofia muscular que cuando realizan ejercicio presentan dolor en la musculatura que les impide continuar con la actividad. Este dolor se atribuye al aumento de presión con el ejercicio en un compartimento que ya se encuentra al límite de su distensibilidad por la gran hipertrofia muscular. Suele afectar a los compartimentos de la pierna y puede resolverse bien renunciando a continuar con una actividad deportiva intensa o mediante una fasciotomía programada de los compartimentos afectos. Distrofia simpático-refleja. El término distrofia simpático-refleja se aplica a una variedad de entidades aparentemente no relacionadas: dolor mediado por el simpático, atrofia ósea de Sudeck, causalgia, síndrome mano-hombro, etc., que se caracterizan fisiopatológicamente por una hiperactivación del sistema nervioso simpático en respuesta a una lesión tisular y clínicamente por dolor, alteraciones sensitivas, desregulación autonómica, cambios tróficos e importante repercusión psíquica. Debido a la confusión terminológica que existe en relación con esta entidad, la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor ha decidido denominar al cuadro Síndrome de Dolor Regional Complejo, SDRC, y dividirlo en dos tipos. En el tipo 1 no hay una lesión de nervio periférico identificable, mientras que en el tipo 2 existe una lesión de nervio periférico definida. El SDRC puede ser el resultado de lesiones traumáticas, accidentales o iatrogénicas, o de enfermedades diversas, entre las que se incluyen infarto de miocardio, lesiones neurológicas, ACVS, neoplasias, mielopatías, radiculitis, etc., infecciones, vasculopatías, vasculitis, TVP, etc., tratamiento con ciertos fármacos, tuberculostáticos, barbitúricos y ciclosporina A, y trastornos musculoesqueléticos, defectos posturales o síndromes miofasciales. Cuando el origen es traumático, suele tratarse de lesiones aparentemente banales en regiones ricas en terminaciones nerviosas, como la piel de dedos y mano, y estructuras periarticulares interfalángicas, muñeca y tobillo, o de inyecciones en nervios periféricos. A veces la única causa identificable es una inmovilización prolongada en descarga. Sin embargo, en la mayoría de los casos, no encontramos una causa definida que justifique el inicio del cuadro. El diagnóstico de SDRC se basa en la exploración física, porque no existe ninguna prueba de laboratorio o técnica de imagen que pueda confirmar o excluir el diagnóstico de forma definitiva. El dolor suele ser quemante, no corresponde al territorio de ningún dermatoma o nervio periférico y tiende a progresar proximalmente. Se acompaña de hiperestesia. El paciente habitualmente protege el miembro afecto de cualquier contacto.
Cuando se afecta la mano, algo frecuente, las fases clínicas tienen relevancia terapéutica porque, cuanto antes se inicie el tratamiento, más probable es tener una buena respuesta. El tratamiento debe comenzar lo antes posible, especialmente cuando se afecte la mano, y requiere un abordaje multidisciplinar, combinando un programa de rehabilitación con tratamientos farmacológicos y psicoterapia. En casos de mala respuesta al tratamiento se recurre a la unidad de dolor y a la realización de simpatectomías quirúrgicas. A pesar del tratamiento, algunos pacientes continúan con molestias residuales. Osteonecrosis. Necrosis isquémica avascular. Etiopatogenia. La osteonecrosis es una complicación grave de las fracturas. En ocasiones, una fractura conduce a la interrupción de la vascularización de alguno de los fragmentos fracturarios y, como consecuencia, éste se necrosa. La etiopatogenia comprende diversas teorías: la obstrucción intraluminal, la compresión vascular externa o interna con vasoespasmo, la rotura física de los vasos o la combinación de varios de estos mecanismos pueden implicar la interrupción vascular y la necrosis. Huesos afectados. Existen huesos de riesgo para sufrir necrosis. La vascularización precaria de algunos de los segmentos de estos huesos les hace más propensos a desarrollar una necrosis después de una fractura. Las localizaciones típicas de esta complicación son: en miembros superiores, el polo proximal del escafoides carpiano y la cabeza humeral en las fracturas del cuello anatómico o conminutas, y en miembros inferiores, el cuerpo del astrágalo y la cabeza femoral en las fracturas intracapsulares del cuello. Clínica y tratamiento. Clínicamente, la necrosis ósea suele cursar con dolor, si bien en ocasiones la repercusión no es demasiado marcada. Las fases precoces de la necrosis presentan dolor insidioso, pero con escasa repercusión funcional. Las fases tardías presentan mucho dolor e impotencia funcional, que hacen necesaria una solución quirúrgica. Diagnóstico por imagen 2. El diagnóstico de la necrosis debe basarse en los estudios de imagen, la historia clínica, fractura previa hace unos meses en hueso de riesgo, y la clínica, dolor e impotencia funcional. La gammagrafía es una prueba muy sensible pero poco específica en el diagnóstico de la necrosis y ha sido sustituida por la resonancia magnética. La resonancia magnética permite el diagnóstico precoz y preciso de la osteonecrosis. Existe una buena correlación entre los hallazgos de imagen y los anatomopatológicos. En los estadios finales de la necrosis se aprecia un aumento de densidad radiológica y fragmentación.
En la imagen se observa una necrosis de la cabeza femoral después de una fractura intracapsular subcapital tratada mediante osteosíntesis con tornillos canulados, retirados. Se aprecia en la pieza de la cabeza femoral la fragmentación subcondral. La necrosis varía en función de la localización, la extensión y la sintomatología. En el escafoides carpiano suele ser necesaria la extirpación del fragmento o aporte de injerto. En el fémur y húmero proximales, la colocación de una prótesis, y en el astrágalo, la realización de una artrodesis. Embolia grasa. La embolia grasa se asocia habitualmente con fracturas cerradas de los huesos largos de miembros inferiores y a fracturas inestables de pelvis en pacientes jóvenes, aunque se ha descrito asociado a situaciones tan diversas como enclavado intramedular, artroplastia y una gran variedad de enfermedades, hemoglobinopatías, colagenopatías, diabetes mellitus, quemaduras, etc. La fractura más frecuente asociada a síndrome de embolia grasa es la fractura de la diáfisis femoral. El riesgo de síndrome de embolia grasa es mayor en pacientes con múltiples fracturas diafisarias, especialmente de extremidades inferiores. La aparición en muchas ocasiones tras un intervalo lúcido de horas o días de forma brusca de 1. Insuficiencia respiratoria, expresión de un síndrome de distrés respiratorio del adulto. 2. Sintomatología neurológica cambiante, con predominio de afectación del nivel de conciencia. Y 3. Petequias en tórax, axila, raíz del cuello y conjuntiva. El parámetro analítico de mayor valor es la presencia de hipoxemia, generalmente PO2 menor de 60 milímetros de mercurio, habitualmente acompañada de anemia y trombocitopenia. La radiografía de tórax presenta característicamente una imagen en tormenta de nieve progresiva. Es frecuente que el cuadro clínico se instaure tras el traslado por carretera del paciente con sus fracturas sin estabilizar quirúrgicamente. La profilaxis de la embolia grasa consiste en la estabilización quirúrgica precoz de las fracturas de los huesos largos. Sin embargo, el tratamiento de una embolia grasa ya instaurada debe realizarse en una unidad de cuidados intensivos y consiste en 1. Oxigenoterapia con o sin ventilación mecánica adicional. 2. Corticoides a dosis altas, 30 miligramos kilo de metilprednisolona en 2 dosis separadas entre sí 4 horas. Y 3. Estabilización precoz de la o las fracturas asociadas.